proyectos es casi exclusivo de la ciudad de Caracas en dos zonas muy específicas, además el área de las Mercedes y allí hay al menos 70 proyectos de construcción y otro en la zona norte de Chacao. Digamos, son como dos polos, dos áreas, dos ejes, ¿no? Eh, Así se declaró en Fede Cámaras Radio el 1 de febrero de este año. Ayer eh, se hizo viral, entre otras cosas, bueno, una reforma de la ordenanza de zonificación de las Mercedes, de Colinas de Bellomonte, de Chuao. Eso fue en 2019, pero ayer se pone sobre la mesa como parte de este debate que se está teniendo en el país desde el pasado día viernes. Esa reforma de la ordenanza permite la construcción ya no de edificios de 8 pisos, de torres hasta de 40, y vemos con alguna frecuencia como zonas residenciales pasan a ser zonas comerciales. Queremos hablar de este tema y ahora lo hacemos, y como les decía, con el presidente de la Cámara Venezolana de la Construcción, Enrique Madureri Mijares. Muy buen día, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Buenos días, Román. Muchísimas A la gracias orden, por saludos a tu atendernos. audiencia. Fíjese, quiero para intentar entenderlo todos bien, ¿por qué se cambia una zonificación? ¿Por qué convertir en zonas residenciales en comerciales? Ojo, la pregunta no parte desde la ingenuidad. Insisto, hay que entender cuál es el beneficio que tiene una alcaldía, cuál es el beneficio que recibe un ciudadano, porque uno se imagina que será para el beneficio de alcaldías y de ciudadanos esos cambios. ¿Qué nos puede decir desde la Cámara de la Construcción? Sí, bueno, las modificaciones de las ordenanzas se hacen para modernización de las ciudades, ¿no? A medida que van aumentando los requerimientos de la ciudad, se van actualizando las ordenanzas y las zonificaciones, por supuesto. Mm, En el caso específico de las Mercedes, bueno, ha tenido algo fuera de lo normal porque han habido más de 9 modificaciones en los últimos 12 años, ¿no? Esto a lo mejor se pudiese pensar de que vamos a modernizar, vamos a legalizar ese comercio, vamos a hacer cosas nuevas, sí, pero hay que hacerlas poco a poco, ¿no? No 9 modificaciones en los últimos 12 años. Es importante que las ciudades tienden a modernizarse y hay que aceptarlo. ujú, ujú. Ese comercio que existía, que todos conocíamos en las casas de las Mercedes, bueno, está bien, hay que actualizar y modernizar. También hay que actualizar y modernizar los servicios que atienden esas parcelas porque esa urbanización fue construida hace 70 años. Las tuberías de agua, Claro, claro. los cables eléctricos, las subestaciones, todos tienen muchísimo tiempo y no se adaptan a este crecimiento que está planteado en este momento. Mm, es posible, a ver, llevar adelante ese crecimiento sin impactos negativos, porque infiero, es lo que interpreto lo que dice, que bueno, esa cantidad de modificaciones en los últimos 12 años, hasta 9 modificaciones, pues no se hizo de la mejor manera. Si de haber sido usted autoridad, ¿qué hubiese hecho distinto? Bueno, un crecimiento, hubiéramos tomado en cuenta las necesidades de la zona, que son más o menos lo que está ahorita, que es comercio, que es oficinas, que es Ujú, hoteles, también residencial, por supuesto, porque el uso mezclado de la zonificación hace que la zona no se abandone en las noches o los fines de semana. O sea, ujú, si es comercio de oficina solamente como en el Rosal, bueno, en las ujú. noches y los fines de semana eso está abandonado. Entonces hay que mezclar los usos. Y para eso están los expertos, los urbanistas y todos los técnicos Claro. del respecto. Lo que sí hubiésemos querido hacer es actualizar los servicios, o sea, los accesos, los acueductos, las cloacas, que la electricidad esté calculada para toda esa demanda que ahora hay
Ujú, y sencillamente esas instalaciones eléctricas fueron hechas mejoradas hace 30 años, o sea, mm, muy poco. Ahora tenemos un metro que tenemos una estación de metro en las Mercedes, que bueno, que eso va a generar mucho flujo, bueno, cuando tengamos una Venezuela que de verdad demande eso, porque mm, el punto más importante ahora es que eso fue construido para una Venezuela hace 20 años. mm. Este Estamos conversando crecimiento con que el, ocurrió en los últimos años se perdón que le interrumpí. demanda. Esos apartamentos, esas oficinas no se están vendiendo en el mercado normal, y hay una sobreoferta de estos comercios que sencillamente no están ocurriendo las compraventas Mm. como se definen en el registro inmobiliario, ¿no? Sí. Sí. De eso también vamos a hablar. A ver, pero, a ver, mencionaba yo dos lugares en la ciudad de Caracas donde se ha visto este desarrollo de nuevos proyectos. Las Mercedes y Chacao, zona norte de Chacao. ¿Cuáles son los incentivos para un constructor de levantar un proyecto en estas dos zonas? Eh, ¿Por qué? ¿Es por los servicios? ¿Es por el tráfico? ¿Es por el precio del metro cuadrado? ¿Cuáles son los incentivos para el sector constructor, para el constructor, de hacerse con un edificio en una de esas zonas? Sí, el desarrollo inmobiliario se define con la ubicación, o sea, eso es lo primero. Una buena ubicación te garantiza un negocio inmobiliario. Las Chacao, las Mercedes, considerado la mejor ubicación dentro de Caracas, por supuesto, genera el mejor precio que uno puede vender. Claro, Por supuesto, cuesta igual construir en cualquier otro lado de la exacto. ciudad que construir en las Mercedes y Chacao. Vamos Mm. a hacerlo en las Mercedes y Chacao porque tienes un mejor retorno de la inversión. Hay otras zonas, estamos conversando con el presidente de la Cámara de la Construcción, hay otras zonas del país que estén reportando crecimiento, hay focos de crecimiento especial. No sé, se me ocurre preguntar por un lugar turístico como Margarita, se me ocurre preguntar por grandes ciudades, capitales de estado como por ejemplo Valencia o Maracaibo, o qué pasa con Ciudad Guayana o Ciudad Bolívar. ¿Hay otros focos de construcción en el país? No, realmente, como te dije en el programa pasado, la construcción está muy deprimida. Hemos caído un 96% en los últimos 9 años. Mm, Esto es el sector de la construcción está totalmente deprimido. Lo que vemos de construcción inmobiliaria en las grandes ciudades de Venezuela es muy poquito. En lecherías ves centros comerciales, bodegones, ves casas de muy alto nivel en los canales. Igual ocurre en Valencia, alrededor de los campos de golf. O sea, son puntos muy individuales, o sea, eso no es el desarrollo de construcción. Están atendiendo un mercado donde puede haber demanda ahorita. Ese punto es importante. Esas oficinas, esos desarrollos, esos edificios se venden, están ocupados, tienen dueños distintos a los constructores, porque vemos que se levantan, pero ¿qué pasa adentro? Sí. Hay muy poca demanda, o sea, esto se está construyendo sobre una sobreoferta, ¿okay? En Chacao, las Mercedes y las zonas de la Milla de Oro de Caracas hay más de 1 millón de metros cuadrados disponibles o en construcción. Esto no se coloca sino con un boom petrolero y después de 7 años de Venezuela otra vez productiva. O sea, esto va a estar desocupado y garantizado desocupado mucho tiempo porque no hay la demanda que lo ocupe. Hmm. Eh, ¿Quiénes construyen hoy en Venezuela? Sé que se lo pregunté la vez pasada, pero insisto en la pregunta en esta ocasión. ¿Son las empresas de tradición? ¿Son las empresas de siempre? Y a qué viene, y lo quiero conectar
con aquella conversación que tuve con el presidente de la Cámara de Restaurantes. En el área de restaurantes que estamos viendo, y lo decía él en aquella entrevista, bueno, son inversionistas, son socios inversionistas que ponen el dinero sin necesariamente saber cómo se maneja el negocio de los restaurantes. Son socios capitalistas, por lo que, de acuerdo con el presidente de la Cámara, decía, a lo mejor en junio o julio muchos de esos restaurantes pues van a desaparecer. El sector construcción, ¿cómo se está manejando? ¿Quién lo maneja el día de hoy? ¿Quién construye en Venezuela hoy? Bueno, normalmente los afiliados a la Cámara son constructores que prestan el servicio de la construcción. Los Ujú. que hacen el desarrollo inmobiliario, la promoción inmobiliaria son inversionistas Ok, que buscan financiamiento externo o dinero para financiar las obras externamente. Las constructoras, pueden haber muchas constructoras nuevas, pueden haber, pero las mismas constructoras que hemos tenido a lo largo del tiempo son las que ejecutan estas obras de una u otra manera, ¿no? claro. Y decía usted hace un momento, bueno, cuesta lo mismo construir, levantar un edificio en las Mercedes o en Chacao o en cualquier otra zona. Eh, ¿Cómo está la industria cementera del país? ¿Cómo está la industria de las cabillas en el país? ¿Se consiguen los materiales en el país para la construcción? Sí, debemos recordar que las industrias de las materias primas de construcción fueron estatizadas por un Estado, pues la cementera, la Corporación Socialista del Cemento, que por cierto ayer quitaron Sí, el presidente, sí. está al 10% de su capacidad instalada. Esa capacidad instalada perfectamente suple la demanda que tenemos en este momento. Igual ocurre con la siderúrgica. La siderúrgica fue estatizada, fue expoliada como otras empresas. Y por ejemplo, Sidor, que es la gran empresa siderúrgica, el Ujú, área de planchones, el área de ujú, largos, están sumamente reducidos en su productividad, llegando solamente al 5% de lo que se producía en el 2012. ujú. Entonces tenemos muy disminuidas unas empresas totalmente improductivas, bueno, las propuestas están claras, las propuestas están, vamos a cambiar la gerencia de estas empresas para que vuelvan a ser productivas y mientras se recupera el país, bueno, habrá que exportar productos, cemento, acero y lo demás que sobre en el mercado. Y destacar siempre, Enrique, es Enrique Madureri Mijares quien nos acompaña, presidente de la Cámara Venezolana de la Construcción, eh, cuán importante es el sector construcción en cualquier país por, entre otras cosas, la cantidad de empleo que genera, ¿cierto? Es decir, que dinamizar la economía y que ello permita un impulso, pero que sí, que se registre en todo el país, que no sean lagunas o focos aislados, tendría un impacto importantísimo en la economía nacional. Sí, la construcción es la industria del bienestar. Con ella se genera muchísimo empleo, es la que se reactiva horizontalmente la producción de un país, o sea, económicamente se activa un país y el bienestar porque da servicios, da calidad de vida a los venezolanos. Mm. Eh, ¿cómo anticipan, cómo prevén, cómo sueñan este año 2023 que apenas comienza? Estamos apenas en el tercer mes. ¿Cómo ven 2023? Sí, arrancamos en diciembre con unas buenas noticias, Ujú, con el tema de la ayuda humanitaria de la ONU, que es un ujú, fondo que se va a crear para atender los problemas de los servicios públicos y de educación. O sea, hablamos de que van a haber inversiones en el sector eléctrico para rehabilitar plantas eléctricas, terminar lo de Tocoma, lo de Guri, plan de modernización de Guri, igualmente con el agua, ¿no? Las plantas de tratamiento, el sistema de bombeo, o sea, había un fondo previsto para arrancar y eso va a tardar un poco porque, bueno, la mesa de negociación, hay que sentarse mejor en la mesa de negociación
y empezar a ordenar este fideicomiso que va a tener de la ONU. La otra noticia que también va un poco lenta es la cambio de gerencia en Chevron en la inversión petrolera. Se logró Chevron, pero sí esperamos que ocurra en las otras empresas que están todos los convenios mixtos para que empiecen a invertir nuevamente en el sector petróleo. El sector petróleo es el que va a generar los recursos para estas inversiones de infraestructura que requiere el país. Entonces, eso va un poco lento. Pensamos que puede empezar a caminar a partir del segundo semestre, pero bueno, por ahora estamos en una parálisis a la expectativa de ese momento, de que ocurra. Enrique, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana, por su tiempo y siempre, siempre dispuesto a compartir con nosotros, ¿eh? Bueno, gracias a ti, Román, siempre a la orden. Gracias. Un gusto, y un gusto, sí. Enrique Madureri Mijares es presidente de la Cámara Venezolana de la Construcción. Son las 7:51 de la mañana. Permítame colocar